Bienvenidos a nuestra clase de modelado y animación 3D. Durante esta sesión, que es la quinta sesión, estaremos hablando sobre los principales procesos de modelado 3D, cuáles son las áreas principales que trabajaremos, o bueno, que podemos conocer y en cuál nosotros vamos a profundizar, qué tipos de modelado existen y algunos pasos importantes que debemos tener en cuenta antes de realizar como tal una animación. Esto lo veremos prácticamente con un referente específico que es un proyecto de Mini Cooper. Ahí vamos a ver este referente. Y por último hablaremos sobre cómo está vista la animación y la producción 3D en el mercado. Bien, antes de iniciar retomaremos la siguiente frase: ser sencillo es lo que te hace grande. Bien, recordemos que el modelado 3D es ese proceso en el que nosotros podemos crear ya sea objetos, estructuras, personajes o cosas mucho más complejas y que está enfocado en distintos tipos de proyectos, ya sea ingeniería, arquitectura, medicina. Bueno, hemos visto que ya hay muchos campos en los cuales se trabaja y que también está ligado a diferentes, de pronto, tipos de experimentación que podemos lograr, como es la realidad virtual o la realidad aumentada. Como tal, nosotros vamos a encontrar dos áreas principales. La primera se conoce como Hard Surface y la segunda se conoce como Organic Model. El Hard Surface es aquello que abarca todo lo que es creado o fabricado por el ser humano, es decir, todas las cosas, equipos electrónicos, estructuras, etcétera, todo lo que el ser humano puede crear. El Organic Modeling, como su nombre le indica, que está ligado al orgánico, es decir, a la naturaleza, tiene que ver con, por ejemplo, personajes, personas, plantas, animales, materiales que hay presentes en la naturaleza. Nosotros como tal nos estaríamos enfocando en el primero, que es el Hard Surface, en el que abarca la creación de objetos fabricados por el ser humano. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que hay distintos tipos de modelado. Los principales que vamos a identificar hoy son el realismo estilizado, el box modeling, el normal map, términos como topología, retopología, el scope modeling o también conocido como subdivision modeling y high poly y low poly. Cuando hablamos de realismos estilizados, estos son modelos que hacen referencia a los entornos que nosotros conocemos de nuestra realidad, es decir, nuestro planeta, todo lo que ya es conocido por nosotros. Lo que pasa es que se les dota o se les da algunas características en cuanto a tamaño, en cuanto a formas, que son más, digamos que extravagantes, por decirlo de esa manera. Tiene aspectos similares, pero se exageran detalles, tamaños y formas para hacerlos un poco diferentes. Entonces, el referente que yo siempre les doy como para que sea mucho más sencillo entenderlo es Avatar. Entonces, en Avatar te encontramos cosas distintas, ¿cierto? Que uno diría, pues no es igual a nuestro mundo, pero cuando uno ve el análisis de, por ejemplo, los animales que ahí aparecen, están basados en los que nosotros conocemos. Entonces, en los caballos, en las ballenas, en, bueno, los árboles, las estructuras, en la naturaleza que conocemos, pero obviamente les dan o les dotan de otras características para que tengan esa percepción de que es un mundo diferente. Y como tal, pues este tipo de realismo se utiliza mucho pues en las películas, en, por ejemplo, en los videojuegos, en este tipo de escenarios diferentes en los que se va a contar una historia o un concepto. Ahí viene el realismo. Luego encontramos algo conocido como el box modeling, que viene de crear un objeto a partir de las análisis de la geometría. Entonces, la geometría más básica o la más cercana al objeto final es la que nosotros tomaremos para prácticamente empezar a hacer como unas secciones o hacer unos cortes para realizar como tal nuestro modelo. Entonces, lo podemos ver más fácilmente con estas imágenes que vemos en la presentación. En el costado derecho partiríamos de un cubo para hacer esos cortes que yo les digo, secciones, y luego irlo detallando de tal manera que en este caso tendríamos el pie al final. Y en el costado izquierdo, si hiciéramos un análisis de cómo se obtuvo esta figura o esa geometría, ahí diríamos que partiríamos de un cilindro para poder empezar a trabajarlo y que quede de esta manera. Entonces, es eso, empezar a identificar cuál es la geometría más sencilla que nos llevaría a poder obtener como tal nuestro modelo. Eso lo podemos lograr como tal en nuestro programa. Luego tenemos el normal map. Es como la continuación del anterior, del box model. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos pulirlo.
hacerlo mucho más realista. Entonces, esa es una técnica que se usa similar al relieve en las superficies, en la que uno calcula adicionalmente texturas, sombras y otras características adicionales para darle una mejor y mayor apariencia. Entonces, en la imagen que vemos acá a la derecha, sería como el box, ¿cierto? El box modeling ya pues trabajado. Pero aún de esa manera pues se logra, digamos que, o no, más bien no se ve tan producido, ¿cierto? Tan realista. Sin embargo, cuando ya le agregamos lo que es el normal map, ahí sí vemos que es mucho más realista. Gracias a que a precisamente ese tema de las texturas, los ángulos, las sombras, todo eso nos ayuda a verlo mucho mejor. Bien, el siguiente que veremos es high poly y low poly. Esto que hace referencia, traducción literal, es mayor o menor cantidad de polígonos. Lo que pasa es que cuando nosotros realizamos nuestros modelos, recordemos que lo hacemos a partir de polígonos. Entonces, se usan estos dos términos para identificar la cantidad de polígonos que hay dentro de un modelo. A mayor cantidad de polígonos, más trabajado se ve, más pulido. A menor, pues pasa el efecto contrario, y es lo que vemos en esta imagen. Hacia la izquierda, iniciamos con low poly, menor cantidad de polígonos, ahí como estamos viendo son 578, se está haciendo la creación de un personaje, en este caso un rostro. Entonces, en la parte superior, en las orejas, de hecho en las facciones, vemos que hay como unos picos. Entonces no se ve tan orgánico, no se ve tan realista. Luego tenemos un mid poly, que es el término medio, ya hay 1102 polígonos, ya no hay tantos picos, aunque aún no se logra ver tan detallado, pero no hay tantos como lo que se veía en la anterior, ya se ve mucho más pulido, y al final high poly ya tiene 9192. ¿Listo? Es una gran cantidad de polígonos y vemos ya cómo se ve la forma totalmente orgánica, mucho más realista, mucho más dirigida a lo que nosotros veríamos en la realidad. Luego tenemos la topología y retopología, que está muy relacionado con lo anterior que vimos. Entonces, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué es lo que pasa? Que según esa cantidad de polígonos, nosotros necesitamos estructurar o empezar a organizar y alinear de manera correcta y lógica esos polígonos para que una futura animación pueda tener un buen desempeño. Entonces, como lo vemos en este momento en la imagen, está organizado por colores. Entonces, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, en los labios, las orejas, la frente, etcétera, está por tonos. Esos tonos o esos colores nos dan como una organización de la estructura facial. Entonces, el organizar por primera vez, a eso le llamamos la topología. Resulta que estamos ya en el desarrollo y nos damos cuenta que hay que reorganizarlo. A eso le llamamos retopología. ¿Listo? Como su nombre le indica, rediseñar la topología del objeto para poder pues lograr un buen desempeño. Luego también tenemos el Sculpt Modeling, como su nombre lo indica, hace referencia al trabajo de escultura, a esculpir. ¿A partir de qué? De una geometría sencilla. Pero en este caso necesitamos una gran cantidad de polígonos, es la tasa más alta, un high poly. Y para eso se utiliza, por ejemplo, herramientas como ZBrush o ZBrush, y como ven, son de verdad trabajos con mucha, o sea, se requiere de mucha experiencia para poder lograr este tipo de resultados, como vemos en las imágenes, la textura en la barba, las estructuras del rostro, en este caso el cuerpo, los músculos, la definición, se necesita de mucha experiencia para poder lograr esto. El Yoga Map es un ejercicio que uno hace como, por ejemplo, yo siempre pienso que la mejor manera de hacer este ejercicio de pensar el UMAP es como cuando estábamos en el colegio y nos pedían, hagan un cubo en cartulina. Entonces uno decía, bueno, ¿cómo logro hacer ese cubo? Me toca como armar un planito y entender cuántas caras requiero, ¿cierto? Cuáles están unidas, cuáles necesitan un corte, de pronto dejar una pestañita para poder pegar. Es como sacar el plano 2D de lo que se convertiría en un 3D. Eso es lo mismo que vamos a hacer. Entonces es el proceso mediante el cual se transforma la información de un modelo 3D al 2D, es decir, como la estructura básica, el planito de donde sacaríamos ese modelo, ese es el IVMAP.
Bien, ahora pasaremos a esto que les comentaba al inicio, que es algunas pautas o recomendaciones que hay que hacer antes de modelar o de hacer una animación. Entonces, son tres en realidad, pero prácticamente resumen nuestro proceso. Al inicio, ¿qué es lo que hacemos? Buscar, investigar. En este caso, la recomendación es buscar referentes. En los referentes encontramos, pues claramente, información que es de ayuda para nosotros dentro de nuestro propio proceso. Puede ser que algunas personas hayan cometido un error y en medio de su error, pues lo publican, lo cuentan y nos puede pasar a nosotros que gracias a esa investigación, pues nosotros nos evitamos cometer ese mismo error. También que nos hablen de nuevos materiales, inspirarse en formas, estructuras, eso es lo primero. Lo segundo es el concept art. El concept art es un boceto, ¿listo? Es como un dibujo que nos permite contar una historia, que nos permite contar el concepto que quiero detrás del modelo que voy a crear. Eso es prácticamente así como hacer un lienzo, un boceto antes de lo que yo quiero ver o proyectar en mi modelo y que se hará pues ya gracias al proceso del modelado 3D realidad en ese universo. Y el siguiente paso es la generación de ideas para poder lograr ese concept art. Entonces, para tenerlo un poquito más claro, este es el concept art, que es una rama del arte visual, es una herramienta de solución de problemas narrativos y estéticos con elementos visuales. Entonces, ahí podemos ver a partir de una imagen un diseño que puede ayudarnos a contar una historia, es una representación de esos elementos que queremos que existan. En este caso, el referente que les estoy dando es el de Mini Cooper. Esta es una imagen de cómo se quería ver, en este caso, este proyecto. ¿Listo? ¿Cómo querían verse esa estructura? Entonces, en el aula les dejé un link sobre Mini Cooper, que ahí van a poder ver no solo el concept art, sino el resultado del modelado 3D y adicional todo el proceso, muchas más imágenes, muchos más renders con diferente estética, que es súper interesante verlo. Así que ahí les dejo esta recomendación. Y finalmente, ¿cómo está vista? En este caso, la animación y la producción en el mercado o el modelado 3D en el mercado. Pues en realidad hay muchas opciones y razones por las que una empresa o una persona podría decidir utilizar estas herramientas, pero las tres principales es primero que llama la atención y al llamar la atención podemos captar clientes de maneras diferentes. Lo otro es que construimos una marca y una reputación, claro, que construimos una marca y una reputación que está a la vanguardia de la tecnología y de las nuevas experiencias, brindándole cosas diferentes e innovación a nuestros usuarios y clientes. Y finalmente, eso mismo nos permite crear una imagen de una empresa que es tecnológicamente avanzada, que está en constante cambio, que está mutando con respecto a lo que va sucediendo en nuestros entornos, así que eso también nos ayuda muchísimo a entender que nosotros tenemos que transformar claramente y estar siempre conectados con los avances de la tecnología para no quedarnos atrás con estas nuevas posturas y estas nuevas propuestas. Así que bueno, hasta aquí nuestra presentación del día de hoy. Como les comentaba en el aula, les dejé varias recomendaciones. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, estoy súper pendiente de ustedes. Me buscan como Lina Aranzales y nos vemos en nuestra próxima sesión. Chao, chao.